¿Qué tal? Habla Kelly. Hola Kelly. Profe, le quería hacer una consulta. Le envió un correo. Lo que pasa es que a mí la primera clase no me abre y la segunda, al parecer, tampoco. Entonces quería ver, le envió un correo para que lo revisara y esperando una respuesta suya. Si ya alguien me había dicho, ya estábamos justamente conversando de eso, ¿no es cierto? Que a algunas personas parece que no les abre el video de las clases. Voy a revisarlo, lo que comentamos recién es que lo voy a revisar, ¿no es cierto? Porque a otras personas sí les abre, entonces hay algo raro ahí, ¿no es cierto? Que no entendí muy bien. Puede ser un problema del computador de ustedes. No sé si sea ese el problema, pero lo voy a revisar, a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Okay. ¿Más Ok, consultas? gracias. ¿Todo bien? Esos son parte de los problemas que uno suele tener, ¿cómo se llama esto? Con las tecnologías nuevas. Profesor, hay una compañera que le dice ahí en el chat de que mandó el link a editar de YouTube, que copió mal el link y que si es que puede hacer algo ahí. ¿El qué? El de YouTube. Sí, Ah, el link de YouTube le manda a una parte de editación, de editar de YouTube. Dice que copió mal el link. Al salir ese punto estudio, puede que lo derive a otra parte de la página. la plataforma de edición. Ya, sí, puedo haberme condoreado en eso. Ya, ok, gracias por el aporte. Lo vamos a corregir ese asunto. Puede haber ocurrido eso. Efectivamente, cuando uno está editando el video, ¿no es cierto? A veces, qué sé yo, o sea, yo lo que yo hago, ¿no es cierto? Que termino de editarlo y lo muestro, y lo veo, ¿no es cierto? Y copio el link de verlo, ¿te das cuenta? Pero me puedo haber equivocado el link. Ya, ok, fantástico, eso puede ser. Si sale a la pantalla de edición, ustedes no pueden editarlo, ¿no es cierto? Y tampoco probablemente van a poder verlo, porque no son el dueño de la sección. Está bien, ok. Voy a revisar eso, ¿no es cierto? Como te digo, yo espero que hoy día estén solucionados sus problemas. Les aviso, ¿ok? Ya está, volvamos. Reitero, son gajes del oficio, ¿no es cierto?, de darnos las de cibernéticos, ¿no es cierto? Y entonces pasan estas cosas. Chanchitos, volvamos a la clase, ¿no es cierto? Un cuarto para las 12 ya. Ok. A ver, esto era lo que estábamos viendo en la clase anterior. ¿Alguna duda sobre este asunto? Esto, reitero, esto debería ser más o menos conocido por ustedes, pero en mi experiencia, ¿no es cierto? Los estudiantes que llegan al curso de econometría suelen no acordarse de nada, misteriosamente. Oye, a ver, una gracia, ¿no es cierto?, de esta cosa, ¿no es cierto?, es que ah, 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 por alguna razón, ya está, por ahí andamos. Lo que habíamos dicho en ese punto, ¿no es cierto?, era que en una población podemos obtener infinitas muestras aleatorias. De hecho, ¿no es cierto?, eso se conoce, es una técnica que se utiliza mucho en econometría y que pueden haberlo visto ustedes antes. ¿Han oído hablar del bootstrapping? La trampa, bootstrapping, ¿no es cierto?, es trampa de pie. Un nombre un poco estúpido, ¿no es cierto?, pero, ¿cómo se llama? Pero significa que es una manera de capturar, ¿no es cierto?, algunos parámetros. Si uno repite muestras, ¿no es cierto?, a partir de un universo cualquiera, ¿no es cierto?, los parámetros tienden a converger. ¿Okay? Como uno puede sacar muchas muestras del mismo conjunto, ¿no es cierto?, los parámetros tienden a ser convergentes, ¿no es cierto?, una vez que uno va repitiendo las muestras. De hecho, ¿no es cierto?, eso sirve para hacer algunos test de confidencialidad, de estabilidad de parámetros, ¿no es cierto?, y para obtener muestras consistentes, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de algunos parámetros. Bien, eso debería estar claro, ¿ok? Ya está. Esto, ¿no es cierto?, también, ustedes también tienen que haber visto, ¿no es cierto?, hablando de medidas de tendencia central y de dispersión. Ustedes saben, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Ahí tienen varias medidas, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que todas tienen sus utilidades diversas. Probablemente la más conocida de todas es la media, ¿no es cierto? Hay otras, ¿no es cierto? La mediana, qué sé yo, el centro de gravedad, ¿no es cierto? Qué sé yo, la muda. ¿Saben lo que es la mediana, chiquitos? ¿Alguien sabe lo que es la mediana?
que para el Es dedo, el dato en concreto que está en medio de toda la muestra. el que está en medio de toda la muestra. Una manera de definir la mediana, pues oye, la mediana, ¿no es cierto?, es el valor medio del rango de los valores de la función de densidad de probabilidad. ¿Estamos claros? A ver, la mediana, supongamos, por ejemplo, que si yo en caso chileno, aquí voy a echar de menos una pizarra, ¿no es cierto? Pero bueno, en Chile, ¿no es cierto?, la media de ingresos, ¿no es cierto?, estaba antes del COVID, en alrededor de unos $20.000 al año, ¿ok?, por persona. La media. Pero la mediana, ¿no es cierto?, está en alrededor de unos 12.000. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si yo tomo todos los ingresos por trabajo de las personas, ¿no es cierto?, el valor que está en medio de la distribución, ¿no es cierto?, es del orden de menos de $1.000 mensuales. ¿Ok? El valor mediano, ¿no es cierto?, entonces, es el valor, ¿no es cierto?, que alcanza el 50% de la distribución de los datos. ¿Ok? ¿Qué es la moda, chanchitos? ¿Alguien se acuerda de la moda? Es el dato que más se repite, más frecuente. El dato más frecuente, ¿no es cierto?, el valor más frecuente. En fin, ese tipo de cosas, esas son medidas de tendencia central. ¿Ok? La dispersión, ¿no es cierto?, son medidas como la varianza, ¿no es cierto?, que no dan ni idea, ¿no es cierto?, de cuán dispersos están los datos, ¿no es cierto?, en una muestra o que nosotros estamos trabajando. Pero, ojo con esto, si las medidas se obtienen de una muestra, se le conoce como estadísticos muestrales. Si se obtienen de una población, se denominan parámetros. ¿Ok? Esto es un poco una clase castellana, si se quiere, ¿no es cierto? Pero ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el parámetro, la varianza, ¿no es cierto?, de un universo cualquiera, ¿no es cierto?, es el parámetro. ¿Ok? Si yo lo obtengo en una muestra, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, está hablando de un estadístico muestral. ¿Ok? Y ese es el sentido que tiene, ¿no es cierto? Nosotros cuando hacemos inferencia estadística, estamos tratando de encontrar el parámetro, ¿ok?, a partir de muestras. ¿Ok? Después, de hecho aquí está el nombre, cuando los estadísticos se utilizan para aproximar parámetros de la población, se denominan estimadores. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese tipo de cosas? O sea, bueno, no desparramemos cosas, vamos por aquí. Aquí hay un par de ejemplos, parámetros poblacionales: esperanza, media poblacional, media de la población, cita, que desconocemos, por ejemplo, para una Bernoulli con probabilidad de I igual 1, igual P, ¿no es cierto? La esperanza es esto. ¿Ok? ¿Conocen la Bernoulli? ¿Se acuerdan de la distribución de Bernoulli? ¿No? Ni idea. A ver, de nuevo, aquí les recomiendo echar una miradita al anexo que habíamos comentado en la clase anterior del Bujarati. ¿Ok? Aquí hay una cuestión que es álgebra, si se quiere, ¿no es cierto?, de funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, que es bien importante. Fíjate, ¿no es cierto?, que si yo todas las funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, que yo tengo datos grandes, ¿no es cierto?, convergen hacia una normal. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, son conocidos los parámetros de convergencia. ¿Ok? En este caso, en la Bernoulli, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, si una variable aleatoria distribuye Bernoulli de parámetro θ, ¿no es cierto?, entonces θ es igual a mu, que está acá. Mu es nuestro parámetro, es la variable que nosotros estamos estimando. Y eso es la esperanza de I. ¿Ok? La esperanza del valor, ¿no es cierto?, es eso. Y esto, ¿no es cierto?, es este valor que está acá, que es el valor esperado. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ustedes vieron valor esperado, ¿no es cierto?, en algunos cursos anteriores, ¿no es cierto? El valor esperado, ¿no es cierto?, es, si ustedes se fijan, aquí está el valor esperado. ¿Ok? En esta parte. Aquí tengo 1 menos P, es la probabilidad, ¿no es cierto?, es el inverso de la probabilidad de P, ¿no es cierto? Es decir, 1 menos P más P da 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto esa es la probabilidad completa. Y eso es P. ¿Ok? Θ es igual a P. ¿Ok? Y aquí está claro, ¿no es cierto?,
La Bernoulli, ¿no es cierto?, es una función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, que puede tomar dos valores, 0 o 1, ¿no es cierto?, y la probabilidad, ¿no es cierto?, de que adquiera el valor 1 es igual a P. En ese caso, la media, ¿no es cierto?, la esperanza de I es igual a P. ¿Estamos claros? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, de que esto mismo se puede hacer respecto de las funciones respecto de las medidas de dispersión, ¿ok? Es decir, la Bernoulli tiene una varianza conocida también, ¿ok? Bueno, la Bernoulli como cualquier otra, la binomial, ¿no es cierto?, qué sé yo, las distribuciones T, ya son las continuas, ¿no es cierto?, las chi cuadradas, las F, todas tienen medias y varianzas conocidas, que son derivables a partir de esto, ¿ok? Esto es, lo que está acá abajo, ¿no es cierto?, esta propiedad, ¿no es cierto?, es común para todas las funciones de densidad de probabilidad, ¿ok? La esperanza, ¿no es cierto?, el valor esperado, ¿no es cierto?, de una composición lineal de una función de densidad, A más BI, ¿no es cierto?, es igual a A, la constante, ¿no es cierto?, más B veces la esperanza de I. Esto es válido, ¿no es cierto?, para una Bernoulli, para una binomial, para una X cuadrada, para una T, para una normal, para todas las funciones de probabilidad que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Ok? De nuevo, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, también podemos hacerlas, ¿no es cierto?, para el caso de las funciones, para los estadísticos para las medidas de dispersión. ¿Ok? También tenemos resultados conocidos para este tipo de cosas, y que ustedes también deberían conocerlo. Reitero, los que les interese profundizar un poquito más sobre este asunto, ¿no es cierto?, deberían echar una miradita al anexo del Bujarati. ¿Sí? Entiendo que esto es más o menos conocido en todo caso, ¿ok? Aquí solamente hay un ejemplo. Aquí estamos con las medidas ¿cómo se llama?, de dispersión. Y aquí estamos de nuevo usando la Bernoulli. La varianza, ¿no es cierto?, es una medida de dispersión de una función de probabilidad, ¿no es cierto?, y la varianza, ¿no es cierto?, la definimos de esta manera, ¿ok? Sigma cuadrado, ¿no es cierto?, es, de nuevo, el parámetro de nuestro universo, digamos, del fenómeno que estamos estudiando, es igual a la varianza de I, ¿no es cierto?, y es equivalente a la esperanza de I menos la esperanza de I al cuadrado. ¿Ok? Me imagino que también ustedes saben por qué nosotros usamos como medida de dispersión un segundo momento de la función de, ¿saben algo de momentos? ¿Les hablaron de momentos en alguna parte de los cursos iniciales? ¿Alguien sabe Yo no recuerdo. qué podría ser el tercer momento de una función de densidad de probabilidad? Silencio mudo en toda la sala. Chiquitos, no hablar, nunca escucharon hablar de momentos de las funciones. Por lo menos yo no lo recuerdo, profesor. No. No recuerdo, profesor. Ya, no, en todo caso, a ver, reitero, este no es un curso de probabilidades, muchachos, no se asusten, ¿no es cierto? Nada de esto es estrictamente indispensable. Lo que pasa es que simplifica, ¿no es cierto?, mucho cuando son conocidas estas cosas, ¿no es cierto?, se hace mucho más fácil impartir el curso, nomás. Pero si no es conocido el tema, ¿no es cierto?, da lo mismo. Mira, el segundo momento es esto, ¿ok? El segundo momento, ¿no es cierto?, es la diferencia cuadrática, ¿no es cierto?, de estos coeficientes, la esperanza de I menos la esperanza de I, todo eso al cuadrado. El valor esperado, ¿no es cierto?, de I menos la esperanza de I al cuadrado. En general, ¿no es cierto?, ustedes probablemente se acuerden que la varianza, ¿no es cierto?, les decía, mira, es, qué sé yo, es la sumatoria de los I sub I menos I barra, ¿no es cierto?, al cuadrado. ¿Ok? ¿Veis que estoy echando de menos una pizarra? Bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es, ¿no es cierto?, que esto es simplemente otra notación de lo que ustedes han visto como varianza, ¿no es cierto?, en los cursos. Bueno, y la razón, ¿no es cierto?, por la cual se usa el segundo momento, ¿no es cierto?, es porque este segundo momento, si ustedes se dan cuenta, siempre es positivo. Entonces, esta diferencia, ¿no es cierto?, podría ser negativa, ¿no es cierto?, en algunos casos. De hecho, si yo no tengo este signo, este cuadrado acá, ¿no es cierto?, esta sumatoria es cero. O sea, el valor esperado, ¿no es cierto?, de los I sub I, ¿no es cierto?, menos el valor esperado de I, ¿no es cierto?, en promedio es cero. O sea, calculen ustedes la suma de las diferencias respecto a la nota media de cualquier curso que ustedes hayan tenido, ¿no? Se van a encontrar con eso. ¿Ok? Siempre es cero. ¿Ok? Porque aquí hay coeficientes que son positivos y negativos en torno a la media, y por lo tanto, ¿no es cierto?, siempre se van a anular.
De esta manera, ¿no es cierto? Escrito de esta manera, la varianza es siempre positiva, no puede ser negativa porque los coeficientes cuadráticos siempre dan positivo. Un negativo por un negativo da positivo, ¿no es cierto? Y por tanto, no puede ser un buen coeficiente negativo nunca, ¿ok? De nuevo, ¿no es cierto? De nuevo, para una Bernoulli, ¿no es cierto? Con probabilidad, de nuevo, la misma Bernoulli de antes, ¿no es cierto? Con probabilidad de que I sea igual a 1, igual a P, ¿no es cierto? La varianza es, varianza de I, ¿no es cierto? Es igual a P por 1 menos P. Si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Y es bastante obvio, ¿no es cierto? La esperanza de P menos la esperanza de P al cuadrado, ¿no es cierto? La esperanza de, paréntesis, P menos esperanza de P, eso todo al cuadrado, ¿no es cierto? Les va a dar una cosa como esta. ¿Ok? De nuevo, aquí tenemos un cálculo, ¿no es cierto?, que nos da un valor, ¿no es cierto?, directamente para una función que ya conocemos. La gracia de las funciones, ¿no es cierto?, que ustedes les presentaron con los cursos de probabilidad y que los que vamos a utilizar acá, ¿no es cierto?, es que tienen parámetros conocidos, tanto los parámetros de tendencia central como los de dispersión, ¿no es cierto?, son conocidos en todas las distribuciones que nosotros tenemos, ¿ok? Y eso simplifica mucho las cosas. Una propiedad importante, ¿no es cierto?, para A y B constante, ¿no es cierto? De nuevo, esto es válido para todas las funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto? Es que la varianza de I, ¿no es cierto?, puede verse de esta manera. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, es fácil de demostrar, ¿no es cierto? Incluso me parece que está demostrado en el Bujarati, ¿no es cierto? Es simplemente, ¿no es cierto?, un cálculo de un binomio. ¿Ok? Un cuadrado binomio que le llamábamos antes, ¿no es cierto?, en el colegio. Si ustedes hacen, ¿no es cierto?, la esperanza de I menos la esperanza de I menos la esperanza de I, todo eso al cuadrado, ¿no es cierto?, desarrollen ese cuadrado binomio, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con esta expresión, ¿no es cierto?, porque se anulan algunos coeficientes, etc. ¿Ok? Esto también es muy importante, ¿no es cierto? De hecho, esto tiene importancia práctica, ¿ok? La varianza de una composición lineal de una función de densidad de probabilidad como la que está anotada acá, ¿no es cierto?, A más BI, ¿no es cierto?, es una expresión como esta, ¿ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, la varianza es una constante, ¿no es cierto? Es cero, obviamente, ¿no es cierto? Porque las constantes no varían. O sea, ¿qué medida de dispersión va a haber para una constante? ¿No es cierto? Por tanto, la varianza de una constante siempre es cero. Cuidado con eso, observar ese tipo de cosas que son como obvias, ¿no es cierto? Pero que tienen sentido. Pero cuando yo multiplico, ¿no es cierto?, por una constante, ¿no es cierto?, en este caso un coeficiente b, ¿no es cierto?, los valores de la función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, estos salen al cuadrado, ¿no es cierto?, para afuera. Y de nuevo la razón es obvia. Recuerden, ¿no es cierto?, que aquí estamos hablando de una diferencia cuadrática. ¿Ok? La varianza se calcula como una diferencia al cuadrado, ¿no es cierto?, de la media, qué sé yo qué. La media va a estar multiplicada por b, y su i, ¿no es cierto?, va a estar multiplicado también por b. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a quedar una cosa como esta. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que cuando yo multiplico por una constante los valores de la función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, la constante sale al cuadrado, ¿no es cierto?, para la varianza. ¿Ok? Tenemos un problema con eso, ¿no es cierto? Es decir, tenemos dos problemas acá. Tenemos dos problemas porque aquí aparece como esperanza. Atención, esto hay que corregirlo. Esto es b cuadrado por varianza de i. ¿Ok? No es por esperanza de i. Profe, pero ¿y puede ser aquí que lo edite al tiro? ¿Cómo? Porque ¿será que puede editar eso de varianza de ahí al tiro, porfa? Para que después no se nos olvide. No sé cómo hacerlo, chiquillas. O sea, saca Estoy trabajando de en PowerPoint, no compartir sé si está pantalla y editable. Eso, puede mire, fíjate que editarlo. se me devuelve. Ah. ¿Cómo lo podemos hacer esta cosa? A ver. Tendría que sacar de compartirlo y podría editarlo. A ver. Espérate. Vamos a ver si lo puedo hacer de esta manera.
aquí estoy con la pantalla editada. Aquí, esto es un dibujo. Esto es un dibujo, sí. Ahora déjame ver una cosa. Creo que puedo hacer algo con este dibujo. Podría como ir a insertar y colocar como un cuadro de texto que está debajo de vista. Y ahí, Es Arde. Ahí está. sí, podría ser así. Ahí para que quede más bonito. Ya está. Entonces ahora sí volvemos a la presentación para que veamos cómo quedó. Asqueroso, pero bueno. Ya lo siento. Pero por lo menos está claro, ¿no es cierto?, que hay una corrección, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué les decía que es importante esta cuestión, muchachos? Ocurre, ¿no es cierto?, que en economía, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que modificar, filtrar, ponderar datos, ¿ok? Por ejemplo, qué sé yo, si uno quiere, no sé, construir un índice de precios. ¿Qué es lo que hace típicamente cuando uno construye un índice de precios? Bueno, toma un precio base, pues así, y multiplica todos los precios, ¿no es cierto?, por una cosa como esa. El IPC, ¿no es cierto?, por ejemplo, ustedes calculan la inflación de un periodo para otro, ¿no es cierto?, lo que están haciendo en realidad es dividir por un índice de un año base. ¿No es así? Bueno, eso es una constante, ¿ok? Fíjense ustedes qué significa, que la varianza de los precios, ¿no es cierto?, sale al cuadrado, ¿no es cierto?, el coeficiente de varianza que ustedes obtienen de los precios reales, digamos, de los precios medidos en una unidad fija, ¿no es cierto?, de dinero, esa varianza, ¿no es cierto?, no es la verdadera varianza, es la varianza, ¿no es cierto?, de los precios, ¿no es cierto?, pero ponderada por el cuadrado del ajuste que ustedes hicieron, del ponderador. ¿No es así? No sé si entienden una cosa como esa. Esto mismo, ¿no es cierto?, ocurre en muchas ocasiones. Ustedes muchas veces, ¿no es cierto?, van a calcular, van a trabajar con índices, ¿ok? Qué sé yo, en UEF, ¿no es cierto?, qué sé yo, en índice de valor promedio, ¿no es cierto?, o qué sé yo, en índices bursátiles, ¿no es cierto? Los índices bursátiles, ¿no es cierto?, son índices, ¿no es cierto?, son coeficientes porcentuales de la variación de los precios, ¿no es cierto?, de las acciones, ¿ok? Ustedes tienen un valor, ¿no es cierto?, qué sé yo, para qué sé yo, para la bolsa de comercio, ¿no es cierto? La bolsa de comercio, por ejemplo, hoy día estará en 4.000 puntos más o menos, ¿no es cierto? Y quizás algo menos todavía. Esos 4.000 puntos, ¿no es cierto?, en realidad hace un tiempo atrás fueron 5.000 o algo por el estilo. Cuando ustedes calculan las variaciones porcentuales, ¿no es cierto?, lo que están haciendo entonces es ponderar por una constante cada valor obtenido. Esa constante, ¿no es cierto?, sale al cuadrado, ¿no es cierto?, cuando uno calcula la varianza. Es decir, la varianza que ustedes observan de un índice, ¿no es cierto?, en realidad es la varianza del fenómeno que están midiendo, ¿no es cierto?, los precios, qué sé yo, los valores accionarios, lo que fuere, ¿no es cierto?, multiplicado por el cuadrado, ¿no es cierto?, del ponderador que usaron para convertirlo en valores homogéneos. ¿Ok? Aquí hay una moraleja. Hay una moraleja, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo acá. Podemos decirlo, ¿no es cierto?, en términos mnemotécnicos. Está prohibida la tortura de datos. Eso significa, ¿no es cierto?, que los datos hay que tratar de modificarlos lo menos posible. Porque lo que empieza a ocurrir cuando uno tortura datos, ¿no es cierto?, es decir, los convierte en índices, los lleva a unidades de distinto tipo, que si yo, los pesos los convierte a dólares y cosas de ese estilo, empieza a tener, ¿no es cierto?, parámetros que no son los mismos que uno está tratando de medir. ¿Ok? Si uno mide, qué sé yo, el PIB chileno, por ejemplo, en dólares, ¿no es cierto?, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es convertir a dólares los pesos. Al convertir los dólares a pesos, ¿no es cierto?, empieza a pasar algo como lo que está acá. ¿Ok? Nos queda que la varianza de los precios, ¿no es cierto?, entonces, es de la varianza real de los precios, ¿no es cierto?, pero multiplicada ahora por el cuadrado de la varianza del dólar. ¿Ok? Es decir, estamos exagerando en algunos casos las varianzas y en otros casos las estamos disminuyendo artificialmente por efecto, ¿no es cierto?, de transformar las variables. ¿Ok? Una derivada entonces directa de este rollo, muchachos, es, atención, el mínimo de ajustes necesarios a los precios, los mínimos imprescindibles. ¿Ok? Porque esto conlleva, ¿no es cierto?, una cierta distorsión, ¿no es cierto?, en los parámetros que nosotros estamos tratando de calcular.
Después, la desviación estándar, ¿no es cierto? Ustedes la conocen también, ¿no es cierto? Es una medida de dispersión expresada en las mismas unidades que I. ¿Qué es lo que ocurre? Las varianzas, la varianza, tal como la hemos definido hasta acá, ¿no es cierto?, es un coeficiente cuadrático. Y el coeficiente cuadrático, ¿no es cierto?, no tiene dimensiones, no tiene dimensiones que tengan sentido, ¿ok? Es decir, si ustedes me dicen, mira, no sé, los precios, el índice de precio hoy día es 200, ¿no es cierto?, con varianza 4000, no dice nada, 4000 ¿qué? ¿Ok? No sé si eso es grande o pequeño, no sé nada de eso. La desviación estándar, ¿no es cierto?, esta medida de dispersión, ¿no es cierto?, que es simplemente la raíz de la varianza, ¿no es cierto?, está entonces en las mismas unidades de medida. ¿Ok? Si yo digo, mira, el índice de precio, ¿no es cierto?, es hoy día 200, pero su varianza es 40.000, ¿no es cierto? Bueno, eso no me dice mucho. Solo que, si yo le saco la raíz, ¿no es cierto?, eso me va a salir 200. Y eso significa, ¿no es cierto?, entonces que yo ya tengo un parámetro de comparación. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Dicen, mire, la raíz de 40.000, ¿no es cierto?, es 200. Eso significa, ¿no es cierto?, entonces que la varianza es igual a la media. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que una vez la desviación estándar hacia la izquierda, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con el cero. ¿Ok? Y entonces ya tengo, ¿no es cierto?, una medida de la importancia relativa de la variabilidad de los datos respecto de la media, al menos. ¿Ok? Es el sentido que tiene la desviación estándar. Hay otros indicadores, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, llevar a medidas la desviación relativa, ¿no es cierto?, se construye a partir de la misma desviación estándar, pero a partir por la media. Entonces eso significa, ¿no es cierto?, que tengo un coeficiente, ¿no es cierto?, que directamente, ¿no es cierto?, me mide la variabilidad de los datos en relación a la media. ¿Ok? Esos otros tipos de coeficientes son menos usuales, ¿no es cierto?, por eso no están aquí en la presentación, ¿no es cierto?, pero es bueno que lo sepan, ¿no es cierto?, porque son útiles, y de hecho, ¿no es cierto?, yo supongo, espero, que lo hayan visto en el curso anterior. ¿Estamos claritos? ¿Sí? ¿Ninguna duda sobre esto? Una pregunta importante, ¿qué pasa si no conocemos una distribución de probabilidad? Bueno, eso significa que necesitamos alguna forma para estimarla. ¿Ok? Para hacer una estimación de cómo de qué función de probabilidad necesitamos, obviamente, datos. Por ejemplo, decimos acá, si no sabemos la distribución de lanzamiento de una moneda, debemos lanzar una moneda una serie de veces. O si nos interesa el porcentaje de gente que vive en situación de calle en la localidad, podemos realizar una encuesta. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos entonces alguna pista, ¿no es cierto?, de cómo se comportan los datos. ¿Ok? Si ustedes lanzan una moneda, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que les salen solamente dos valores. ¿Ok? Y además van a ver, ¿no es cierto?, que esa moneda cae aproximadamente 50 y 50 veces, ¿no es cierto?, en cara y sello. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ustedes ya tienen claro, ¿no es cierto?, que se trata de una binomial, ¿no es cierto?, porque tiene una media mu, ¿no es cierto?, parecida, ¿no es cierto?, y una varianza también bastante conocida. ¿Ok? En ese sentido, ¿no es cierto?, no hay muchas dudas sobre lo que estamos diciendo. Esto es una forma experimental, ¿no es cierto?, se quiere inferir cuál es la densidad, la función de densidad de probabilidad que está detrás de un fenómeno cualquiera. ¿Ok? No lo adelantemos todavía, ¿no es cierto?, pero vale la pena, ¿no es cierto?, comentar que en la medida, ¿no es cierto?, en que nosotros tenemos muchas observaciones, que es la pregunta que viene acá inmediatamente más abajo, vamos a tener funciones de densidad conocidas. Y si esas observaciones son muchas, ¿no es cierto?, entonces, además, normalmente se van a comportar como una normal. ¿Ok? Pero eso lo vamos a dejar de postre para un rato más. Lo siguiente es más importante. ¿Qué pasa cuando la muestra elegida no es aleatoria? Esto lo habíamos estado comentando en la clase anterior y habíamos dejado un tema pendiente. Ahora que me acabo de acordar. ¿Qué pasa cuando la muestra elegida no es aleatoria? Esa es una muy buena pregunta que la vamos a ver ahora inmediatamente. Por lo general, ¿no es cierto?, decimos, no existe información de los datos poblacionales, por lo que hay que estimarlos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Normalmente los universos con los que nosotros trabajamos en economía, ¿no es cierto?, no son conocidos. Por lo tanto, nosotros trabajamos solo con las estimaciones e intentamos inferir justamente cuáles son los coeficientes de los parámetros. ¿Ok? Es decir, si mi universo, ¿no es cierto?, es la Universidad de Tarapacá, por ejemplo, sí podemos conocer el universo de la universidad.
pero eso no nos dice mucho sobre lo que pasa con los estudiantes universitarios en general. ¿Ok? Y conseguir el universo de los estudiantes universitarios en general de Chile, ¿no es cierto?, ya es un poquito más complicado. ¿Ok? Peor todavía, si nosotros queremos inferir algo a partir de los jóvenes, ¿no es cierto?, entonces la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, no es más que una muestra de la población joven de Chile. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es raro que nos interese, ¿no es cierto?, un universo tan restringido como podría ser la universidad. Normalmente en economía, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos con inferencias hacia universos mucho más complejos. ¿Ok? Ese es el sentido que tiene, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo acá. En general, ¿no es cierto?, nosotros estamos trabajando con muestras para intentar estimar, ¿no es cierto?, lo que ocurre con los parámetros de una población que es mucho más amplia, ¿no es cierto?, y que normalmente no es abarcable. Eso, que intuimos, ¿no es cierto?, que la cosa funciona de alguna manera. ¿Okay? Bueno, un estimador, ¿no es cierto?, que esto ya ustedes lo tienen que haber visto, ¿no es cierto?, es la media muestral, un estimador del MU. En algunos casos, ¿no es cierto?, vamos a llamarlo a eso la esperanza de la variable I. ¿Ok? La esperanza. Valor esperado. Eso tendrían que haberlo visto también, pero bueno. No es lo mismo valor esperado que la media ni que MU, ¿no es cierto? Me imagino que eso lo saben, ¿no es cierto? Pero si hay dudas sobre eso, lo vamos a preguntar más adelante. Bueno, aquí está la definición de la media muestral, ¿no es cierto? Es el promedio, ¿no es cierto?, de los valores de la muestra, ¿no es cierto? Este I, ¿no es cierto?, viene a ser, en muchos casos, un buen estimador de MU. ¿Ok? Y aquí aparece algo, ¿no es cierto?, que aquí, que a lo mejor vamos a echar de menos un poco la cuestión, lo que comentábamos respecto de esperanzas. La esperanza, valor esperado, es un parámetro, es un número fijo que no cambia con las muestras. ¿Okay? La media muestral cambia en cada muestra. De hecho, ¿no es cierto?, es un estadístico la media. ¿Okay? La media tiene una varianza, ¿no es cierto?, que si yo tiene, es un estadístico directamente. ¿Okay? Lo que nosotros intentamos obtener, ¿no es cierto?, es información sobre el parámetro. Ese parámetro es un valor fijo. De nuevo, si nosotros queremos estimar la edad de los estudiantes de la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, a partir de la muestra, ¿no es cierto?, la edad media de los estudiantes no cambia por las muestras que ustedes saquen. ¿No es así? Las muestras pueden ser diferentes y pueden tener valores promedio, ¿no es cierto?, diferentes de del verdadero promedio de los estudiantes de la Universidad de Tarapacá. ¿Ok? ¿Y dónde empiezan a aparecer los problemas? En algunas palabras, ¿no es cierto? Es decir, la esperanza, ¿no es cierto?, de un parámetro, ¿no es cierto?, tampoco es lo mismo que el valor medio, si se quiere. Es el valor esperado. ¿Ok? Mira, pensémoslo de la siguiente manera. La universidad nuestra, uno de los problemas que tiene, ¿no es cierto?, es que se mueren muchos estudiantes en el camino. Tiene una tasa de deserción muy alta. ¿Ok? Qué sé yo, me imagino que ustedes lo han visto, eso, ¿no es cierto?, pero en la universidad alrededor del 50%, ¿no es cierto?, de los estudiantes de primer año no llegan a segundo. ¿Ok? Eso significa, muchachos, ¿no es cierto?, que si yo digo, mire, ¿cuál es la esperanza de la edad media de los estudiantes, ¿no es cierto?, en marzo, esa esperanza no es la misma que en diciembre. ¿Ok? Porque los estudiantes cambiaron. En marzo, ¿no es cierto?, hay muchos más estudiantes de primer año, ¿no es cierto?, que los que hay en diciembre. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto, no es cierto? Porque aquí aparece una información que no es muestreable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista estático. ¿Ok? Aquí aparece una información distinta. Mira, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que en realidad los estudiantes van cambiando durante el año. ¿Ok? Y eso significa, ¿no es cierto?, que el parámetro MU va cambiando durante el año. Depende, ¿no es cierto?, de cuándo miras la edad media de los estudiantes. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre el parámetro MU y la esperanza de MU, el valor esperado de MU. Muchas veces, ¿no es cierto?, uno tiende a hacer una definición un poquito más estricta, ¿no es cierto?, del valor esperado. El valor esperado, ¿no es cierto?, es el valor que toma un parámetro, ¿no es cierto?, utilizando toda la información disponible. Ese es el gran problema. ¿Ok?
Bueno, sobre expectativas, nosotros vamos a conversar en un curso de macro, ¿no es cierto? Así que por ahora dejémosla hasta por ahí nomás, pero cuidado con ese concepto, ¿ok? Valor esperado, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto? Es un concepto un poquito más complejo, ¿no es cierto?, que el simple promedio, o que incluso el valor esperado en un minuto, o que incluso el propio parámetro en algún minuto del tiempo. ¿Estamos? Bueno, aquí estamos poniéndole los nombres un poquito más precisos a las cosas. La distribución de probabilidad de un estadístico muestral se denomina distribución muestral. ¿Ok? La distribución muestral, ¿no es cierto?, es la forma en que se distribuye la muestra que nosotros en particular hemos tomado. Y por supuesto, ¿no es cierto?, esto también intuitivamente, ¿no es cierto?, lo vamos a estar viendo en un rato más, ¿no es cierto?, es evidente, ¿no es cierto?, de que la muestra, ¿no es cierto?, puede producir, podemos tener datos, ¿no es cierto?, que son bastante distintos, ¿no es cierto?, de la forma en que distribuye el universo. ¿Ok? Ejemplo, si yo quiero, ¿no es cierto?, que si yo de nuevo volver a estimar, ¿no es cierto?, la edad de los estudiantes de la Universidad de Tarapacá, pero yo saco 2 estudiantes como muestra, voy a tener 2 valores. ¿No es así? Uno podría pensar, ¿no es cierto?, que se trata de una función de densidad, de probabilidad, ¿no es cierto?, que es del tipo binomial, Bernoulli o alguna de esas cosas, porque tengo solo 2 valores. ¿Se dan cuenta? La forma en que distribuye una muestra en particular no es necesariamente la misma que la del universo. ¿Ok? Eso depende del tamaño, eso es una de las preguntas que habíamos dejado pendientes más atrás. ¿Ok? ¿Queda claro ese punto, muchachos? ¿Sí? De hecho, probablemente ustedes calcularon tamaños óptimos, ¿no es cierto?, qué sé yo, de muestras, ¿no es cierto?, en la típica, en probabilidad. ¿No es cierto? Mire, yo quiero saber cuántas bujías malas hay en una producción de 100.000 bujías, ¿no es cierto?, y quiero una estimación con una seguridad del 1%. ¿Ok? Entonces, ustedes calculan a partir de eso un N óptimo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que ustedes tenían que hacer, ¿no es cierto?, era decir, mira, la probabilidad a priori, ¿no es cierto?, es de algún valor cualquiera. La probabilidad a posteriori, ¿no es cierto?, y por tanto, la confidencialidad de la estimación que ustedes hacen cambia cuando ustedes miden la muestra. ¿Ok? Eso. A ver, estamos en el tiempo que yo me había programado para esta clase, que no salió muy entretenida la cosa. Bueno, aquí... Aquí están los estadígrafos, ¿no es cierto?, de varianzas muestrales. ¿Ok? Ahí hemos presentado la media, aquí está la varianza. Esto también es una cuestión conocida, ¿no es cierto? Ustedes saben también, además, que esta expresión para la varianza es un estimado sesgado de la verdadera varianza. Por lo tanto, tenemos que, en realidad, esto debería disminuirse por n-1. ¿Se acuerdan de eso? ¿Todos se acuerdan? Bien, a ver. Dijémoslo, presentado, esto no tiene mayores dificultades, reitero, supongo que esto ustedes lo tienen que haber visto en los cursos anteriores. Ahí está, ¿ok? Aquí tengo la varianza, ¿no es cierto? Y luego un estimador de sigma, ¿no es cierto?, de la desviación estándar muestral, o sea, este es SDI. Esta es una notación bastante universal. S, ¿no es cierto?, a veces lo notamos en vez de un paréntesis, ¿no es cierto?, le ponemos una I ahí abajo, un subíndice I, ¿ok? Lo mismo hacemos con los S cuadrados, ¿no es cierto? Muchas veces no le ponemos paréntesis I, ¿no es cierto?, sino que le anotamos un I por acá abajito, ¿ok? Eso, ¿ok? Pero estos signos son bastante universales. Sigma cuadrado, ¿no es cierto?, la letra griega, sigma al cuadrado, ¿no es cierto?, representa siempre la varianza universal, ¿ok? Es decir, la varianza, el valor del parámetro que nosotros queremos estimar. Ese cuadrado, ¿no es cierto?, hace referencia a la varianza de la muestra, ¿ok? A lo que nosotros estamos observando. Lo mismo pasa con la detección estándar. Bien, no vamos muy rápido en el curso, pero así es la vida. Dejémoslo hasta aquí. Aquí voy a parar la grabación, ¿ok? Ahora, que significa, ¿no es cierto?, que vamos a dejar un rato para comentarios y para el foro, ¿ok? Y a ver si me acuerdo, si podemos dejar una pizarra para ir viendo algunas cosas que a lo mejor se me pueden haber quedado en el tintero.